Hola, bienvenido a Escuela Sabática hoy. Esta semana estudiamos la lección que se titula El testimonio de los samaritanos. Esta es la lección número 5 para el sábado 2 de noviembre de 2024. Y nuestro versículo clave es Juan 4:42, que dicen, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. para crear estabilidad política. Los asirios dispersaron sus cautivos por todo el imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte, Samaria y el resto de ciudades del norte de Israel. Esos cautivos trajeron sus propias culturas y sus propias religiones y eso se transformó en una nueva forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron a Babilonia y los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim. Pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. En la época de Cristo, esta animosidad continuaba y los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible, aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de relación era tabú y los judíos no pedían nada prestado de los samaritanos ni recibían favores de ellos. En ese contexto, Juan narra el encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad que encontramos en Juan capítulo 4. Y ese va a ser nuestro estudio de esta semana. Vamos con el día domingo. En el día domingo encontramos el escenario del encuentro. Y vamos a leer Juan 4, 1 al 4. Leamos Juan 4, 1 al 4, que dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Así que Jesucristo nos cuenta de que Él hace este viaje a través de Samaria, pero realmente los discípulos judíos de ese tiempo no pasaban por Samaria. Los judíos en ese tiempo daban una vuelta más grande para no tener que pasar cerca de los samaritanos a quienes odiaban. Esta confrontación histórica eh, había influenciado por mucho tiempo al comportamiento de los judíos y ciertamente todavía la mayoría lo hacían, pero Jesús abandonó esa idea y simplemente fue directo pasando por el camino más corto que implicaba pasar por Samaria, pero nos demuestra finalmente que Jesús no está interesado en ningún tipo de rivalidad o de prejuicio eh, como el que tenían en aquel tiempo los judíos hacia los samaritanos. Sigamos leyendo lo que dice Juan 4, 5 al 9. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí que de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El pozo de Jacob estaba situado junto al lado de Siquem, mientras que Sicar era donde la mujer estaba a 1,5 kilómetros de allí. Entonces Jesús se sentó al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo cuando la mujer vino a sacar agua y Jesús le pidió de beber. En Juan 3 fue sorprendente que Nicodemo, un dirigente de judíos y rabinos, se rebajara a ir a Jesús. Fue de noche por no servirse a la gente, pero en Juan 4 la mujer samaritana se esconde a plena luz del día porque va a mediodía a buscar agua cuando era la forma menos conveniente o la menos usual, puesto que era mejor buscarlo en el día o en el momento del día que no había tanto calor, es decir, a la mañana o ya en la tarde y no en medio del calor del mediodía. Entonces, había un gran camino que recorrer para ir por agua y ella quería hacerlo cuando posiblemente ella pensaba que nadie más iba a estar allí junto al pozo, pero Jesús estaba esperándola y Jesús ya tenía la intención de encontrarse con ella en ese contexto. Em, ¿Qué escena se desarrolla a continuación? Un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana de mala reputación, tanto eh, desde el punto de vista moral como desde el punto de vista de su posición dentro de la sociedad, de la distancia entre ser samaritano y ser judío, como
Por supuesto, la honra que supuestamente se le atribuía más a los maestros judíos que a las mujeres samaritanas. En ese contraste tan grande, sin embargo, Jesús entra y interactúa con la mujer, ignorando todo ese tipo de prejuicios que existían en ese entonces. Es en este contexto donde se produce un encuentro extraordinario. Y aquí la lección del domingo nos pregunta cuáles son algunos prejuicios en tu propia cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás y cómo es posible aprender a superarlos. Y bueno, sería importante que nosotros pensáramos en eso para también compartirlo con otras personas cuando estemos en la iglesia. ¿Qué prejuicios hay en tu propia cultura? Cada una de las culturas tienen diferentes tipos de prejuicios y quizás la nuestra no es exenta de eso, por supuesto. Pero lo importante no es no solamente identificarlo, sino también ir adelante y poder superar esos prejuicios, así como Jesucristo superó muchos prejuicios en ese encuentro con la mujer samaritana. Vamos con la lección del lunes, la mujer junto al pozo. Y vamos a leer Juan 4 7 al 15. Sigue la historia. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si consideras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con quién sacarla y pues son de dónde pues tiene agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo que sed ni tenga que venir aquí a sacarla. El Estado de los Gentes, página 162, dice, el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza y al confiar en ella para que pudiera satisfacer su necesidad más apremiante en ese momento humanamente, tenía sed, pues esa confianza que él depositó en ella también abrió la confianza de ella hacia él. Como en su encuentro con Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás. En respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío pidiera tal favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de la mujer es, como el de Nicodemo, es, ¿cómo puede suceder esto? Así como Nicodemo también preguntó en Juan 3:9. Y la mujer dice, bueno, ¿cómo vas a hacer esto si no tienes con qué sacarla y el pozo es donde pues tiene agua viva? En ambos casos hay una confrontación de la persona, un choque de la persona de cómo Jesús podía prometer algo que parecía imposible en ese momento. En ambos casos Jesús le está indicando tanto a la mujer como al prominente judío del capítulo anterior que estudiamos en Juan 3 que las verdades espirituales trascendentes que cada uno necesitaba oír de manera diferente. Y por eso es importante nosotros también contextualicemos la forma en que nos relacionamos y tratamos y dialogamos con las demás personas. No solamente decir las cosas de una sola manera, sino necesitamos traer eso en contexto. En cada caso, Jesús les estaba diciendo básicamente lo mismo. Necesitan una experiencia de conversión. ¿Cuál es el trasfondo veterotestamentario o del Antiguo Testamento de la afirmación de Jesús acerca del agua viva? Vamos a leer Jeremías 2:13 y Zacarías 14:8. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí tenemos una declaración muy interesante del profeta acerca de abandonar a Dios, que es la fuente de agua viva. En Zacarías 4:18 nos lo dice de otra manera. 4:18 dice, perdón, 14:8. Isaías 14:8, que dice. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Así que una, una manifestación de las promesas de restauración del reino de Israel, pero más como una visión escatológica del reino de Dios, de cómo es a partir de Jerusalén bendición
para todos, aguas vivas para todo el mundo. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no podemos existir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa de propiedad de la vida eterna. Por eso dice Jesús, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una manantial que brotará para vida eterna. Juan 4:14. Y en Juan 7:37 y 38 también nos habla acerca del agua. Vamos a ver Juan 7:37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Aquí también nos habla de cómo la persona que es transformada por Cristo, que vive en una relación con Cristo, que está conectada con Dios, con su Espíritu Santo, también se transforma en una fuente de agua viva. Y la pregunta aquí es, ¿qué nos dice Jesús en estos versículos y cómo podemos experimentar lo que nos promete? Una promesa maravillosa de transformar nuestra vida y que nosotros mismos lleguemos a ser una fuente de agua viva para otras personas. Vamos con nuestro día martes o octubre 29. Señor, dame esa agua, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas inmundicias y todos sus ídolos, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de su carne el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis caminos, que guarden mis normas y cumplan mis palabras. Eso lo dice Ezequiel 36, 25 al 27. Una promesa maravillosa de sanidad, de salvación, de perdón, un nuevo corazón, una limpieza completa. Aquí la guía nos pregunta de qué manera refleja Ezequiel 36, 25 al 27 las verdades que Jesús trataba de comunicar a Nicodemo y a la mujer junto al pozo. Bueno, Jesús quería hacerlos ver a ambos que Él podía dar esa transformación espiritual, esa limpieza y esa renovación del corazón y de la vida, que ambos necesitaban, tanto transformación, limpieza como salvación. Dos personas muy diferentes, Nicodemo, una persona muy exaltada en la sociedad judía, la mujer samaritana, incluso en la sociedad samaritana, muy rechazada, pero ambos necesitaban lo mismo. Ninguna de las dos personas entendió en un principio lo que Jesús quería decir. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Preguntó Nicodemo, es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre? Nicodemo pensaba en términos mundanos, terrenales, aunque Jesús le estaba señalando claramente la verdad espiritual. La mujer interpretó también las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. Juan 4:15 le dice, cuando ella ya acepta, pero acepta desde un punto de vista más material. Dice, dame esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. Razonó que el agua que Jesús ofrecía le evitaría los viajes al pozo, reduciendo así el riesgo de enfrentarse a otros. Llama la atención el rápido giro en la conversación desde el pedido de agua por parte de Jesús hasta la solicitud de ella. Pero vamos a volver a Juan 4, versículo 16, porque la historia continúa de la siguiente manera. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Esa es una petición que hace muy interesante porque ella ya está abriéndose, pero Jesús va directamente al grano, como dando grandes saltos en la conversación. Si bien la había llevado desde un punto de pedirle un favor, como construyendo la confianza, en este punto le hace una petición muy directa y muy personal. Jesús cambia súbitamente el tema de la conversación y le pide a la mujer que vaya a buscar a su marido y vuelva. Porque porque este repentino cambio de tema, las acciones de la mujer denotaban evasión. Jesús pudo leer su corazón y ella debió afrontar su situación para ser sanada de su condición. A veces es necesario que la conversación vaya en esa dirección más directa, así como Cristo lo hizo y Jesús sabía que necesitaba escuchar ella en ese momento. El deseo de toda la gente es página 164, dice, antes que esa alma pudiera recibir el don de que él anhelaba concederle, debía ser conducida a reconocer su pecado y su Salvador. Y por eso esta petición. Vamos con el miércoles 30 de octubre, la revelación de Jesús, Juan 4, 16 al 24. Sigue diciendo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y lo que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
La luz era demasiado cegadora para mirarla directamente. Aunque reconoce a Jesús como profeta, la mujer vuelve a practicar la evasión, ¿cierto? Se vuelve a querer escapar un poco. Jesús una cuestión de controversia religiosa entre judíos y samaritanos, el lugar adecuado para el culto. En respuesta, Jesús señaló a los samaritanos que no sabían lo que adoraban. Su culto era una síntesis del judaísmo y el paganismo, como ya se explicó en la introducción de la lección de escuela sabática. Los judíos adoraban al Dios que se revela a sí mismo, otra admisión importante para un samaritano. El culto al Dios verdadero no estaba ligado a un lugar. La discusión, por lo tanto, acerca del lugar de adoración es irrelevante, puesto que Dios es espíritu, quienes la adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, y la mujer aceptó la pura verdad transmitida por Jesús. El versículo 25 y 26 nos sigue diciendo cómo Jesús le revela su identidad. Jesús le dijo, le dijo a la mujer, a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le dijo: yo soy el que habla contigo. Y eso es una revelación interesante porque es el único pasaje de los cuatro evangelios donde Jesús dijo claramente a alguien que Él era el Mesías antes de su juicio. No lo hizo a una gran multitud, a un personaje importante, sino a una anónima y solitaria mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Él se interesa por cualquier alma que se siente apartada y sola, y así Jesús revela abiertamente quién es esta mujer, se revela a esta mujer quién es, se revela a esta mujer extranjera y a esta mujer que por muchos era despreciada, que tenía una condición moral cuestionable, pero a él no le importa nada de eso. Él entabla una conversación del más profunda y trascendente con ella. Y tras mostrarles que conoce sus secretos más oscuros, le dio una gran razón para creer en él. Él se revela a sí mismo como Mesías delante de esta mujer. Incluso no lo hace con Nicodemo mismo, al menos de una manera así tan clara y directa como lo hace con ella. Dice: yo soy el que habla contigo. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué el Evangelio debe derribar las barreras que los humanos creamos entre nosotros? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de la historia de Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana junto al pozo, porque Jesucristo en muchos sentidos está quebrando muchas barreras y todas esas barreras las va atravesando con ese amor, con ese interés por esta mujer y con esa decisión de ir adelante y realmente yendo al corazón o al meollo del asunto, a su problema y queriendo ayudar a esta mujer. Vamos con el jueves 31 de octubre, el testimonio de los samaritanos. Aquí la lectura es de Juan 4, del 2 al 29, pero vamos a leer solamente los versículos 27 al 29, porque los otros ya lo leímos. Dice: en estos llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? La conversación de Jesús con la mujer samaritana se ve interrumpida por la llegada de los discípulos. Aunque les sorprende que hable con una mujer, no le preguntan la razón. Lo instan a comer. La mujer, mientras tanto, deja su cántaro y corre a la ciudad para compartir con otro lo que acaba de experimentar con Jesús. Ahora, la siguiente parte es del 30 al 32, que sigue diciendo: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Parece extraño que la narración de Jesús acerca de una cosecha interrumpa el relato de la conversión de muchos en la ciudad. Pero Juan quiere que veamos cómo Jesús entendió lo que estaba sucediendo. Ellos habían ido a comprar los discípulos y habían vuelto y no habían visto ninguna oportunidad para testificar. Y sin embargo, Jesús, estando lejos de la ciudad, interactúa con esta mujer, se engancha en esta conversación con la mujer, la invita a aceptarlo como Mesías y realmente muestra que él realmente es el Mesías, y ella, conociendo esto, va y testifica a la ciudad. Así que la ciudad estaba lista para la testificación, solamente que los discípulos no estaban listos para hacerlo. Y por eso Jesús dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y por eso es que Jesús dice que la siega está lista y que se necesita que se envíen labradores o segadores a la mies del Señor. Sin duda alguna, este punto es muy importante. Llevar a las almas a la salvación era su propósito, y aprovechó esta ocasión para enseñar a sus discípulos la urgencia de compartir el Evangelio con todas las personas, incluso con los que no eran como ellos. Hay muchos puntos culminantes en el Evangelio de Juan. Sin duda, Juan 4:39 está en ellos. Muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer que afirmó: me dijo todo lo que hice. Pero luego dice
versículo 42, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino por lo que nosotros hemos visto y conocido que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Juan 4, 42. ¿Qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona y cuán poderoso es su testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Así que el testimonio personal es uno de los argumentos más potentes que podemos tener en la testificación, porque realmente, al fin y al cabo, una experiencia personal, lo que tú has experimentado con Cristo no puede ser rebatido. Realmente es tu experiencia y puedes compartirlo desde un punto de vista eh, con mucha convicción, pero también con mucho respeto, porque no estás imponiendo tu convicción a la otra persona, simplemente estás diciendo, mira, lo que yo he experimentado es esto, quizás pueda ser para ti de la misma manera, ven y ve, ven y experimenta, así como vimos en las lecciones anteriores, es ese tema en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, de ven y de invitar a otras personas a experimentar. Los primeros que conocen a Jesús van y invitan a otros a que experimenten también lo mismo, pero no es, es una invitación abierta, es muy convincente, por así decirlo, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy respetuosa. Simplemente comparte lo que has experimentado con otros y entonces invitas a otros a experimentar también algo similar o venir al encuentro con Jesús y experimentar por ellos mismos qué va a suceder. Es muy poderoso, muy interesante. Y aquí, cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo. Vamos con el viernes noviembre primero. Para estudiar y meditar, la invitación es para leer y meditar en El deseo de toda la gente, es el capítulo junto al pozo. Tan pronto como el Salvador halló la mujer samaritana, trajo otros. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él, demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de un campo adelantador, tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron en derredor de sí que había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír el Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Es una parte muy fuerte, muy importante aquí de esta cita. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser fuente de agua viva. El que recibe llega a ser sanador. La gracia de Cristo en el alma es un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos. Preguntas para dialogar. ¿Cuáles son los prejuicios de tu cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Por qué crees que Jesús fue tan cálidamente acogido entre los samaritanos, a diferencia de lo que ocurrió entre algunos de los suyos, entre los judíos? Y ponte en el lugar de la mujer samaritana, un completo extraño, viene y le hace saber que estás al tanto de los más profundos secretos. ¿Cómo podría alguien, mucho menos un extraño, saber estas cosas? No es extrañar que Jesús les mencionara. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del conocimiento total que el Señor tiene de nosotros, incluso de los secretos más profundos y oscuros que no quisiéramos que nadie supiera? Y sin embargo, ¿qué nos dice el modo que lo trató, que nos ha tratado, que trató a la mujer y que nos trata a nosotros, que a pesar de nuestros errores y nuestros secretos, Él nos sigue amando y aceptando y acompañando y estando con nosotros, como estuvo con la mujer samaritana? ¿Qué consuelo obtienes de esta verdad? ¿Qué temas del Evangelio de Juan hemos estudiado y que se encuentran en el ministerio de Jesús en favor de la mujer samaritana? Así que este ha sido nuestro estudio, nuestro repaso en la lección de escuela sabática de esta semana. Fuimos día por día, todos los días, y espero que las grandes lecciones de esta lección de escuela sabática hayan sido para ti una motivación para reconocer más en Cristo esa persona maravillosa que transforma nuestra vida, el Salvador del mundo, que puede ser no solamente el Salvador del mundo, pero tu Salvador y mi Salvador. Así como Él actuó con la mujer samaritana, Él está dispuesto a hacer para nosotros esa agua viva, esa fuente de agua viva, ese manantial de verdadera satisfacción en el alma. Así que Dios te bendiga, que Dios nos ayude y que podamos seguir conectados con el estudio de la lección de Escuela Sabática. Te invito a seguir estudiando la Biblia y nos vemos en el próximo video de Escuela Sabática hoy. Que Dios te bendiga.